Canal Historias de la Biblia presenta El oscuro secreto de Anás y Caifás. La verdad sobre los saduceos. Hola, bienvenido. Hoy exploraremos dos figuras de gran importancia en la Biblia que desempeñaron roles fundamentales en la historia religiosa de Judea durante el siglo II después de Cristo. Estas dos personalidades desempeñaron un papel crucial en ese período, ya que Judea estaba bajo el dominio romano, y el Templo de Jerusalén desempeñaba un papel central en la vida religiosa y cultural. Caifás y Anás surgieron como destacados líderes en el mundo judío de la época, y sus nombres son mencionados en los relatos bíblicos. Su influencia es innegable en los eventos que culminaron en la crucifixión de Jesús y los eventos circundantes. Antes de continuar, les invito a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros videos. La ocupación romana trajo consigo un sistema de gobierno que restringía la autonomía de las autoridades locales. Esto resultó en una relación compleja entre los líderes religiosos judíos, quienes eran responsables de mantener el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas, quienes buscaban mantener el control político y preservar la paz. El Templo de Jerusalén, como el epicentro espiritual y religioso de la vida judía, atraía anualmente a miles de peregrinos que iban allí para ofrecer sacrificios y cumplir con sus obligaciones religiosas durante las festividades de peregrinación, como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas ocasiones especiales atraían multitudes de judíos de todas partes, otorgando al templo un simbolismo poderoso y un considerable valor político. Además, el magnetismo espiritual de Jerusalén también atraía a visitantes de otras religiones, como cristianos y musulmanes, convirtiendo la ciudad en un centro de peregrinación global. En este escenario de dominio romano y tensiones religiosas intensas, Anás y Caifás emergieron como destacados líderes religiosos. Ambos eran miembros de la influyente facción de los saduceos, que no compartían la creencia en la resurrección de los muertos y el juicio final. Como sumos sacerdotes, desempeñaron roles centrales en la vida religiosa judía, teniendo poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es fundamental destacar que la relación entre los líderes religiosos judíos y las autoridades romanas era compleja y a menudo tensa. La presencia romana generaba un constante temor a las revueltas y la pérdida de privilegios. Este contexto histórico es crucial para comprender las acciones y decisiones de Anás, especialmente en lo que respecta a la prisión y el juicio de Jesús. Anás, un influyente líder religioso de la época, no ejerció el cargo de sumo sacerdote solo una vez, como era costumbre, sino que ocupó esa posición en varias ocasiones, lo que resaltaba aún más su importancia en el liderazgo religioso de la época. Con una notable influencia política y religiosa, Anás desempeñó un papel crucial no solo como sumo sacerdote, sino también en los bastidores de la vida religiosa y política de Jerusalén. Durante sus periodos como sumo sacerdote, estableció un sistema de nombramientos dentro de su familia, asegurando así la continuidad del poder religioso. Este control sobre el sumo sacerdocio le otorgó una influencia considerable en el Templo de Jerusalén, donde tenía la responsabilidad de supervisar los rituales, administrar los sacrificios y garantizar la observancia de las leyes religiosas. Su influencia se extendía incluso después de su mandato oficial, convirtiéndolo en una figura notable en la historia religiosa de la época. Esta posición no solo lo elevó a un líder religioso, sino que también lo estableció como una destacada figura política, ya que el templo representaba un importante centro de poder y control en la sociedad judía. Además, Anás tenía influencia sobre las finanzas del templo y la supervisión de las transacciones de monedas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 45, encontramos el relato de la expulsión de Jesús de los vendedores y cambistas del templo, con la acusación de corrupción de la religión. El comercio de animales y las actividades de agiotaje en el templo eran altamente lucrativos, según lo registrado en el Talmud judío, y la casa de Anás estaba entre las más ricas, involucrada en prácticas dudosas, junto con otros líderes religiosos corruptos del sacerdocio. Esto arrojaba una sombra sobre el santuario, y parte de su mala reputación se debía a conspiraciones para planificar persecuciones. Por otro lado, Caifás, quien se casó con la hija de Anás, también era parte de una familia rica
y aristocrática. Alrededor del año 18 después de Cristo, fue nombrado sumo sacerdote, un punto crucial en la narrativa bíblica. Similar a su suegro Anás, desempeñó un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás era intrigante y significativa, a pesar de ser el legítimo sumo sacerdote en el día de la expiación. Esta conexión familiar y sus actividades en el templo hicieron de Caifás una figura prominente en la jerarquía religiosa de la época, especialmente notable en el contexto del juicio y la condena de Jesucristo. La influencia de Anás es claramente visible, ya que 5 de sus hijos también ocuparon el cargo de sumo sacerdote, al igual que su yerno, Caifás. Al casarse con la hija de Anás, Caifás se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que ejercía un considerable control sobre cuestiones religiosas y políticas en Judea. Caifás ganó fama por su astucia, oportunismo y falta de escrúpulos en su búsqueda de poder. No dudaba en ignorar la justicia y derramar sangre inocente, siempre y cuando sus intereses personales estuvieran protegidos. Su conducta egoísta y manipuladora es evidente en la forma en que respaldó la condena de Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 49, afirmó que Jesús debía ser sacrificado por el bien de la nación, aunque sus verdaderas motivaciones no estaban realmente dirigidas al bienestar del pueblo. Sus maquinaciones tenían un propósito extremadamente egoísta. Esta declaración de Caifás estaba relacionada con la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. En cierto sentido, la declaración de Caifás funcionó como una especie de profecía, sugiriendo que Jesús debía ser sacrificado. Deseaban que Jesús no solo muriera en beneficio de la nación, sino también para unir a los hijos de Dios dispersos. Esto ilustra la compleja relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Caifás, al pronunciar esas palabras, estaba expresando sus propios deseos y actuando de acuerdo con su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, a través de sus palabras, Dios estaba cumpliendo sus planes. El relato bíblico continúa, narrando que después de la declaración de Caifás, todos los miembros del consejo estuvieron de acuerdo en planear la muerte de Jesús. Comenzaron a elaborar estrategias para capturarlo y eliminarlo, aunque estaban algo preocupados por la reacción del pueblo. Fue en ese momento que Judas Iscariotes encajó perfectamente en esta trama al ofrecerse para atraer a Jesús en secreto. Después de la captura de Jesús, fue llevado ante Caifás, quien presidía el grupo de líderes conocido como el Sanedrín. En este juicio, el Sanedrín fundamentó sus acusaciones en falsedades para condenar a Jesús a muerte. Jesús optó por no responder a las acusaciones infundadas de los líderes judíos, pero cuando Caifás lo interrogó sobre su identidad como el Mesías, Jesús respondió haciendo referencia a un pasaje del libro del profeta Daniel. Inmediatamente, esto llevó a la acusación de blasfemia contra él. La hipocresía de Caifás quedó patente cuando simuló tristeza al rasgar sus ropas al final del juicio, aunque en realidad estaba satisfecho de haber encontrado una justificación para condenar a Jesús. Con la decisión del Sanedrín de que Jesús merecía la pena de muerte, fue llevado al gobernador romano de la región, Pilatos. En este punto, quedó claro que Caifás y otros líderes judíos estaban decididos a ver a Jesús crucificado. Es importante destacar que Anás también sentía envidia hacia Jesús. Tanto Anás como Caifás desempeñaron papeles activos en la decisión de acusar y condenar a Jesús a la muerte, y su influencia política y religiosa fue fundamental para el desarrollo de la crucifixión en el Monte Calvario. Como prominentes líderes religiosos judíos en Jerusalén, ocupaban posiciones destacadas en el templo y en la comunidad judía en general. Su relación familiar y conexiones en el templo los convirtieron en figuras de influencia significativa en el contexto del juicio de Jesús. Estas influencias combinadas desempeñaron un papel crucial en la condena de Jesús y en los eventos que se volvieron centrales en la historia del cristianismo. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar las pruebas de que Jesús había resucitado, lo que lo llevó a arrestar y tratar de matar a Juan. Además, Caifás tuvo un papel en la muerte de Esteban y autorizó a Saulo, quien luego se convertiría en conocido como Pablo, a perseguir a los cristianos en Damasco.
Así que Caifás desempeñó un papel crucial en la persecución de los seguidores de Jesús, ya que los consideraba una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta accidentalmente por trabajadores que estaban construyendo una carretera en un parque al sur de la antigua Jerusalén. Los arqueólogos exploraron el sitio y encontraron los restos mortales de 63 individuos. La tumba más ricamente ornamentada contenía la inscripción con el nombre José, hijo de, o de la familia de Caifás, el nombre completo del sumo sacerdote documentado por Josefo, quien había ordenado la prisión de Jesús. Dentro de la tumba se encontraron los restos de un hombre de aproximadamente 60 años, que muy probablemente corresponde al mismo Caifás mencionado en el Nuevo Testamento. Este hallazgo es de gran relevancia, aunque su autenticidad aún es objeto de debate. Por otro lado, Anás tenía la reputación de ser corrupto y de involucrarse en prácticas religiosas cuestionables. A pesar de ello, después de la muerte de Jesucristo, Anás siguió ejerciendo su influencia en el Templo de Jerusalén. Es probable que haya fallecido en manos de los romanos alrededor del año 70 después de Cristo. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, dale like y recuerda suscribirte al canal. Que Dios te bendiga.